Hola, Osmar. Hola, Hanna. Pues bueno, el tema que hablaremos el día de hoy es acerca de los Incoterms, de los diferentes tipos de Incoterms y además su función del comprador y el vendedor en cada uno de ellos. Así que podrías empezar a decirnos dónde fue su origen. Claro que sí, Hanna. Su origen se dio en la Cámara de Comercio Internacional de París. Fueron establecidos en 1936 y se van modernizando conforme lo requieren las tácticas comerciales. Un dato interesante de los cinco términos es que son 11 términos de 3 letras, donde se definen las responsabilidades del importador y el exportador, de los costes, riesgos y trámites que conlleva una operación de compraventa. Pues bueno, complementando lo dicho, los Incoterms no es muy obligatorio tenerlos, pero es muy recomendable. Estos se clasifican según sus responsabilidades. Por ejemplo, los que empiezan con las iniciales EF se refieren a los costes y riesgos. Esto sucede cuando el exportador entrega la mercancía al importador. Los que tienen la inicial C es donde los costes de transporte se producen en el país de destino, y con la inicial D es donde los costes y riesgos se producen cuando el exportador entrega la mercancía en el lugar de destino. Así que bueno, Bueno, ahorita como- hablaremos acerca de los Incoterms. así es. Comenzando con el EXW o EXWORKS, que es donde el vendedor es responsable de los bienes de las instalaciones donde el comprador adquiere los bienes y donde el producto está y donde está el producto. Esto favorece al vendedor. Yo hablaré acerca del FCA o Free Carrier. En este, el responsable de entregar los bienes a las instalaciones ya previamente acordadas es el vendedor. Este también se encarga de cargar las existencias al transporte del comprador para después organizar el envío, incluido el despacho de exportación y los requisitos de seguridad. De esto es lo que se encarga el vendedor, mientras que el comprador adquiere el riesgo cuando la mercancía se transfiere en su transporte, por lo que cualquier daño es su responsabilidad. Este también se encarga del coste del flete, las tarifas de conocimiento de embarque y el seguro, agregando los costes de descarga y el transporte al destino final. Oye, qué interesante, pero ahora hablaremos del CPT o Carriage Pay To. Este va más allá del FCA, ya que este se especifica en los costos de transporte hasta su lugar de destino, que asume el vendedor. Aquí también despacha la mercancía para la explotación y la entrega a las instalaciones acordadas con el comprador. También el vendedor es el responsable de los costos de transporte en la entrega de los bienes, pero no es responsable de contratar un servicio. Pero este se puede hacer eh, considerando el Incoterm CIP, mientras que el comprador solo adquiere el riesgo cuando los bienes llegan a su lugar de destino. Siguiendo con los Incoterms iría el SIP o Carriage and Insure Pay To. Hasta este es similar al ya hablado CPT, pero en este el vendedor está obligado a asegurar la mercancía y pagar el propio transporte. El vendedor despacha la mercancía a exportar y esto se entrega al transportista o lugar de destino ya acordado con el comprador. Y en este el vendedor es el responsable del coste de transporte de los artículos al lugar de destino, mientras que el comprador solo adquiere el riesgo cuando los bienes llegan al lugar de envío o destino definido. Siguiendo con el Incoterm CPU o Delivered at Please Unloaded. En este, el vendedor se encarga de cubrir todos los gastos del transporte, tasas de exportación y transporte. También pasa la descarga del transportista y las tasas portuarias. También asume el riesgo hasta la llegada al puerto o terminal de destino. Si no puede organizar la descarga, deberá considerarse en los términos de AP, mientras que el comprador es responsable de todos los costes y riesgos después de la descarga, incluyendo derechos de importación, impuestos y despachos aduanales. Además, paga el transporte local hasta el lugar de destino finalmente convenido. Bueno, hablaré del DAT, Delivered at Place. Y aquí el vendedor entrega la mercancía en el lugar de destino determinado, pero no es responsable de la carga. Sus responsabilidades solo son el embarque, despacho de exportación y gastos de cualquier transporte. En este el comprador es el responsable de todos los costes, derechos e impuestos con la descarga de mercancía y también del despacho aduanal. Ahora, uno interesante es DPP o Delivery Duty Paid. Eh,
Aquí el vendedor asume todos los riesgos y costes asociados al despacho y entrega de mercancías en el lugar de destino, en el lugar designado. El comprador no asume ninguna responsabilidad ni riesgos hasta que la mercancía ha llegado al lugar final de acordado. Ok, bueno. Ahora yo hablaré acerca de los siguientes que voy a hablar son las 4 normas de comercio internacional que se aplican al transporte de mercancías enteramente por vía marítima o fluvial. Y pues bueno, aquí tenemos el primero que es Fast or Free Alongside Ship. El vendedor aquí entrega la mercancía al costado del buque del comprador en el puerto de embarque convenido, y el comprador asume todos los costes y riesgos de pérdida o daño a partir de ese momento. Siguiendo con el FO o Free on Board o libre a bordo. Aquí el vendedor asume todos los costes y riesgos hasta la mercancía descargada a bordo del buque designado. Eso incluye la organización del despacho. El comprador paga el coste del flete marítimo, las tasas de conocimiento del embarque y el seguro, al igual que los costes de descarga y el transporte local hasta la llegada hasta el destino. Yo hablaré de CFR o Cost and Freight. Este supone un riesgo y una responsabilidad más importante para el vendedor, ya que paga el transporte de la mercancía hasta el puerto de destino convenido. El riesgo se transfiere al comprador en el país de exportación, concretamente cuando la mercancía ha sido cargada a bordo del buque, y aquí asume todos los riesgos. Finalizamos con el CIF o Cost Insurance Freight. Este es el vendedor. Despacha la mercancía para la exportación y la entrega. Cuando está a bordo en el puerto de parque, asume el costo del flete y seguro, además de cualquier daño que sufra la mercancía a bordo del buque. Pues bueno, aquí podemos, al finalizar de hablar de los Incoterms, podemos ver esta tablita donde se muestran todos los Incoterms que ya hablamos, y de manera clara se puede ver desde dónde empieza y finaliza el riesgo del comprador o vendedor. Así que pues bueno, es importante conocer este tipo de Incoterms y desde dónde empieza el riesgo, ya que pues bueno, dependiendo de la empresa, podrá elegir el Incoterm que más le sea apropiado para la empresa. Y pues bueno, también tiene que ver mucho el dinero con el que se cuente, ya que mientras pues depende el Incoterm es la cantidad de dinero que va a costar. Así que pues bueno, fue muy interesante hablar de este tema, y además de que es muy importante conocerlo. Buena conclusión. Y pues bueno, no le puedo agregar nada más que me parece un tema muy interesante, los Incoterms, tanto de los dos lados, y ver cómo dependiendo del Incoterm se puede repartir las responsabilidades, los riesgos, los costos o los seguros, cómo se reparten el comprador y vendedor para que sea de una manera equitativa y pues el producto no esté en riesgo o no esté descuidado. Así que me pareció un tema muy interesante. Gracias, suscríbanse a nuestro canal. Ya estamos listos Like. para un 10. Así es, Hannah. Así que nos vemos en la próxima. Bye.